Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita para estudiar la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Recuerden que estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea. Como siempre, le hacemos la invitación para nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Les recordamos que este es un ministerio laico misionero. Bienvenidos sean todos a nuestros estudios bíblicos. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. En el día de hoy vamos a continuar con el tema principal de la ley moral. Va a ser el tema número 154 y va a ser la parte número 8. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Como siempre, vamos a elevar una oración para pedir la presencia de nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, mi Dios, por todas tus bondades, todas tus bendiciones. Gracias, mi Dios. Gracias por este privilegio que tenemos de formar parte, mi Dios, de la obra misionera para poder proclamar este mensaje. Tener nuestro granito de arena, aportar con nuestro granito de arena para poder colaborar contigo para que otras almas puedan conocer este maravilloso mensaje de salvación. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, mi Dios. Suplicamos tu dirección. Impresiona mi mente para que se diga las cosas que tú quieres y de la forma que tú quieres. Impresiona también las mentes de aquellas personas que nos van a escuchar para que también puedan entender que queda poco tiempo, que tú regresas pronto y que se tienen que preparar para tu regreso si quieren tener la vida eterna. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Como dijimos, vamos a continuar con el tema principal, es la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Pero ustedes saben que hace 2 o 3 estudios atrás comenzamos un subtema sobre los 2 pactos. ¿Y por qué lo comenzamos? Porque hay una relación íntima, una relación muy íntima entre los 2 pactos, ¿verdad? Y estamos hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto y la ley moral de los 10 mandamientos. La Biblia nos presenta esta relación desde el mismo huerto del Edén. Pudimos corroborar a través de los estudios que hemos tenido y confirmar bíblicamente que después que nuestros primeros padres violaron o desobedecieron ese primer pacto, ¿verdad? Primer pacto. Que habían hecho con Dios en el huerto del Edén. Ese pacto habíamos probado bíblicamente que fue un pacto de obediencia, ¿verdad? Y entonces, después de ellos haber violado ese pacto o haber desobedecido, ¿verdad?, la orden de Dios, vimos que la razón por la que ellos no sufrieron la sentencia, recuerden que la sentencia que Dios había proclamado era la muerte. Ellos no tuvieron que morir porque en el momento que ellos violaron ese pacto, inmediatamente entró en vigencia el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es otra cosa que el plan de
salvación. ¿No ven? Entró en vigencia inmediatamente. Por eso fue que ellos no tuvieron que morir en el momento que ellos desobedecieron. Y entonces, por eso fue que la sentencia de muerte, en vez de ellos sufrir esa sentencia, como era parte de ese plan, que ya también habíamos visto, que ese plan fue concebido, fue planificado desde antes de la fundación o la creación de este mundo, pues ese plan de salvación hacía provisión para un factor muy importante dentro de ese plan de salvación, que era la muerte sustitutiva, ¿verdad? Y como en el plan de salvación, o sea, en ese nuevo pacto, se hacía provisión para la muerte sustitutiva, significó entonces que ese cordero que fue sacrificado en el huerto del Edén para que nuestros primeros padres pudieran ser cubiertos con las túnicas de pieles, ese cordero vino a sustituir, ¿verdad?, a nuestros primeros padres en cuanto a la ejecución de la sentencia. ¿Ve? Así que entonces, según el plan de salvación, la sentencia, en vez de recaer sobre nuestros primeros padres, que era la muerte, esa sentencia recayó sobre el cordero. También habíamos probado bíblicamente que el animalito que se había sacrificado en el huerto del Edén fue precisamente un cordero. Y entonces pudimos también expresar y pudimos demostrar bíblicamente que había mucho, pero mucho simbolismo en cuanto a la muerte de ese cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero representaba un simbolismo muy especial. Fíjense, había una relación íntima entre ese cordero y nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ese cordero fue el sustituto de nuestros primeros padres para que se ejecutara la sentencia. Pero, como en el plan de salvación no solamente estaban incluidos nuestros primeros padres, sino que también estaban incluidos todos sus descendientes, o sea, toda la humanidad. Ese corderito que fue sacrificado en el huerto del Edén también representaba simbólicamente a toda la humanidad, a todos los que aceptáramos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Así que ese cordero también tiene una relación muy íntima con usted y conmigo. Pero no quedas ahí. Ese cordero también representa, mis amados hermanos, o simboliza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en realidad es el verdadero Cordero de Dios. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús acercarse a él, expresó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven ustedes todo el simbolismo que tiene ese Cordero para todos nosotros. Habíamos hecho énfasis en el acto de nuestro Dios de vestir a nuestros primeros padres con las túnicas de pieles. Las pieles que le sacó precisamente a ese cordero que fue sacrificado en el huerto del Edén. ¿Por qué? Lo que sucede es que esas túnicas de pieles representan la justicia, hermanos, amados hermanos. La justicia ¿de quién? De Dios. La justicia
específicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué simboliza eso? Que nuestros primeros padres no murieron en el huerto del Edén en ese momento, porque la justicia de nuestro Señor Jesucristo los cubrió. ¿Saben lo bueno? La buena noticia, que de igual manera, cada vez que una persona, cualquier persona, reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados delante de Dios, esos pecados le son perdonados. Hay una garantía de Dios de que va a perdonar todos esos pecados. Y entonces, así como Adán y Eva fueron cubiertos por la justicia de Dios al ser vestidos con esas túnicas de pieles, nosotros al arrepentirnos, al entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, también somos vestidos de la justicia de nuestro Señor Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que conocer, lo que la Biblia dice, que somos justificados. ¿Ven? No es que somos justos, no dejamos de ser injustos, seguimos siendo injustos porque seguimos siendo pecadores, pero somos justificados al ser cubiertos por esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por otra parte, cuando nuestros primeros padres se dejaron vestir con esas túnicas de pieles, simboliza o representa que ellos, nuestros primeros padres, aceptaron ser vestidos. Y al aceptar ser vestidos, estaban aceptando precisamente esa justicia que nuestro Dios les estaba ofreciendo. ¡Qué grande es mi Dios! ¡Qué maravillosa es la Biblia! Ven ustedes todo el simbolismo, toda la representación simbólica que hay en el huerto del Edén. Esto es una cosa maravillosa. Hermanos, amigos, nuestros primeros padres aceptaron esa justicia. Pero ¿saben qué? Aceptaron esa justicia por la fe. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, ese cordero que fue sacrificado en el huerto del Edén representaba a nuestro Señor Jesucristo, que en su momento, ¿verdad? Cuando fuera el momento en el calendario divino, iba a venir a esta tierra a pagar el rescate. ¿Recuerdan ustedes que todo esto lo hemos hablado? A pagar el rescate. No solamente para salvar a nuestros primeros padres, sino para salvar entonces ahora a todos aquellos que decidamos aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Pero el Señor lo que hizo en ese momento con nuestros primeros padres fue sencillamente una promesa de que Él iba a venir personalmente. Ilustramos esa promesa con el cheque postdatado. Recordarán ustedes, ¿verdad? Él le dio un cheque postdatado. La promesa de que Él iba a venir. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres? Ellos aceptaron por fe esa promesa de nuestro Señor Jesucristo de que iba a venir en algún momento de la historia a pagar ese rescate por ellos y por todos sus descendientes. Entonces, mis amados hermanos y amigos, esto comprueba lo que nosotros hemos dicho desde un principio de nuestros estudios, que el único, hermanos,
único medio de salvación que nos presenta la Biblia es la fe, es la gracia. No hay otro medio de salvación. Nunca en la vida ha habido otro medio. Nuestros primeros padres fueron justificados en el huerto del Edén, precisamente por la fe, por la creencia y la fe que ellos tuvieron en nuestro Señor Jesucristo, de que Él iba a venir a cumplir con esa promesa. ¿Ven? Por eso es que nosotros decimos que el concepto general que tiene toda la cristiandad, de que en el Antiguo Testamento antes la gente se salvaba por obras, específicamente por la obediencia a la ley de Dios, y que ahora Dios cambió el medio de salvación, ahora es por gracia y por fe. Eso es una equivocación crasa, hermanos, una equivocación crasa. Dios no ha cambiado, Dios siempre es el mismo. Él lo dice en su palabra: yo soy el mismo ahora, ayer y siempre, soy el mismo, yo no cambio. Al Dios que nosotros creemos es el mismo, no cambia. Por lo tanto, el medio de salvación siempre ha sido el mismo, ha sido por gracia y ha sido por fe. Así fueron justificados, perdonados y salvos nuestros primeros padres, y así somos salvos todos. Es la única manera que nos presenta la Biblia por la cual podemos alcanzar la salvación. El concepto de que antes se salvaba por obra, la gente se salvaba por obras, obedeciendo la ley, hermanos, eso es una herejía. Eso ha sido introducido por el enemigo. Primero el enemigo lo introdujo en el pueblo de Dios y ahora lo ha introducido en las iglesias cristianas. Están equivocados, es una herejía. Siempre, 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 en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación hasta que el Señor regrese en gloria, mis amados hermanos, el único medio de salvación es por gracia y por la fe. Gloria sea su nombre. Bueno, ya hemos narrado, ¿verdad? Ya hemos leído y hemos estudiado lo que sucedió en el huerto del Edén, según nos dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos que nuestros primeros padres fueron las primeras personas creadas en este mundo, ¿verdad? En este planeta. Por lo tanto, nuestros primeros padres fueron los representantes, ¿verdad? No quiero escribir mucho porque el tiempo se me va rápido cada vez que escribo, ¿verdad? Ellos fueron los representantes nuestros, ¿verdad? Allí en el huerto del Edén. Pero también ellos, allí en el huerto del Edén, como eran las únicas personas que existían, y eran los que estaban allí, y Dios los había acabado de crear, y eran perfectos, ellos eran los que constituían el pueblo de Dios. En ese momento, ¿verdad? Nuestros primeros padres constituían el pueblo de Dios. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo siguiente. Más adelante en la historia, según nos relata la Biblia, Dios quiso constituir un pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Llamó a Abraham, ¿recuerdan ustedes? De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, para que saliera de su tierra y de su parentela, y le prometió que lo iba a llevar a una tierra prometida y que iba a recibir muchas bendiciones. Abraham aceptó, y de Abraham es que surge el pueblo de Dios. Recordarán ustedes que su nieto, el nieto de Abraham, que se llamaba Jacob, a este fue que Dios le cambió el nombre y le dijo:
no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Y de ahí en adelante fue que comenzó el pueblo de Israel. Cuando ese pueblo todavía constaba con 70 personas, o sea, que prácticamente era la familia de Jacob, de Israel, ese pueblo llegó hasta una nación. Esa nación fue Egipto. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Egipto. Y en Egipto, esa nación fue que se reprodujo extraordinariamente. Pero ellos pasaron allí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaron? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Allí en Éxodo capítulo 12, los versículos 40 y 41, dice lo siguiente. Los israelitas, o sea, los descendientes de Jacob, habían vivido en Egipto 430 años, hermanos. Eso es bastante tiempo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en otros estudios. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, exactamente en ese mismo día, dice, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Así que ese pueblo que llegó allí pequeñito, era más que la familia de Jacob, los hijos, los nietos y tal vez los bisnietos. Constaba de 70 personas. Estuvieron 430 años allí en Egipto. Sin embargo, Dios los quiso sacar de Egipto. ¿Por qué? Porque aunque cuando ellos entraron a Egipto, ellos entraron como personas libres. Y entraron por invitación del que para ese entonces era el faraón o el rey. Eventualmente cuando murió ese rey, el otro rey que vino, el otro faraón, tuvo envidia del pueblo de Israel porque se estaba precisamente procreando demasiado rápido y tenía miedo de que se rebelaran contra ellos. Así que la idea de él fue hacerlos esclavos. Por lo tanto, la mayor parte, mis queridos hermanos y amigos, de esos 430 años que ellos pasaron en Egipto, fueron de esclavos. Ellos estuvieron siendo esclavos en cautiverio. ¿Qué hizo Dios? Dios decidió sacarlos de Egipto, ¿verdad? Sacarlos de Egipto. Y entonces, al sacarlos de Egipto, el Señor les dijo, los voy a sacar de aquí y los voy a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Oigan, a esa misma tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver ahora el paralelismo o la similitud de lo que sucedió en el huerto del Edén con nuestros primeros padres y lo que va a suceder con este pueblo de Dios, Israel, que Dios sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Vamos a ver ahora una serie de similitudes. En realidad hay un paralelismo extraordinario que cuando uno estudia la Biblia, mis amados hermanos, uno dice, Dios mío, pero qué cosa más maravillosa. La Biblia es una cosa maravillosa. Maravillosa. Fíjense ustedes, cuando Dios saca al pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida, en este interín, hermanos, desde que salen de Egipto a la tierra prometida, Dios decide hacer con este pueblo también un pacto. ¿Me siguen? Qué cosa maravillosa. Dios también decide hacer un pacto con ellos. Ya
leímos en la Biblia que ellos vivieron 430 años en Egipto, pero no tenemos muchos detalles. La Biblia no nos da más detalles. En otro texto nos da un poquito más de detalle. Mire lo que dice allí, en Éxodo capítulo 13, los versículos 4 y 5. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Aquí ya nos está dando el mes en que salieron. A los 430 años en el mes de Abib, ¿verdad? Dice, y en este mismo mes, mire cuál fue la orden del Señor. En este mismo mes deberéis celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor os haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a vuestros antepasados. O sea, la tierra prometida. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos, jebuseos, tierra donde abunda la leche y la miel. Esa era la tierra prometida, donde abundaba la leche y la miel. Pero fíjense ustedes que aquí nos dice dos detalles en estos textos. En primer lugar nos dice que ellos salieron en el mes, aunque no da la fecha exacta, en el mes de Abib. Hermano, esta es una manera de escribirlo, pero hay otra manera de escribirlo también. En el mes de Abib. Las versiones bíblicas más antiguas, en vez de poner Abib, ponen Abib, o sea, sustituyen la V por la B. ¿Me siguen? Ok, es exactamente lo mismo y significa exactamente lo mismo. Por lo menos sabemos que salieron en el mes de Abib, pero Dios les había dicho, ustedes saben, haciendo un pequeño recuentito, es que el tiempo va pasando y no quiero hablar demasiado, que cuando Dios los sacó de Egipto en esa última noche, después de la muerte de los primogénitos, en esa última noche que pasaron en Egipto, ellos, Dios les mandó a celebrar una ceremonia, ¿verdad? Esa ceremonia incluía que ellos tenían que matar un cordero. ¿Ven? Ellos tenían que matar un cordero. Dentro de la ceremonia esa, se lo tenían que comer y demás. Ok. El Señor está diciendo aquí ahora, el Señor está diciendo, oigan, después, yo lo saqué de Egipto, pero ¿saben qué? Este día para ustedes es un día especial. ¿Por qué? Porque este día ustedes dejaron de ser esclavos para ser libres. Y esto es importante, hermanos. Dejaron de ser esclavos para ser libres. Y esta fecha que ustedes están saliendo, ustedes la van a ir todos los años a celebrar. Tienen que celebrar esta fecha todos los años. Esa fue la orden que le dio el Señor. Tienen que celebrar. ¿Por qué? Porque ese fue el día de la libertad. ¿Ok? Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, ellos pasaron un tiempo caminando. Ustedes saben que ellos entraron 70 personas. Las personas que salieron, algunos teólogos dicen que salieron más de 1 millón. Otros teólogos dicen que salieron alrededor de 3 millones de personas. O sea, que como quiera salieron mucha gente. Fueron mucha gente las que salieron de allí. Así que no podían avanzar mucho, porque otra cosa es que iban caminando. Y entre ellos habían personas mayores y había niños. Así que ustedes saben, pues, moviendo tantas personas, pues no se podía recorrer tanto territorio, ¿verdad? Ellos estuvieron caminando por un espacio de tiempo. Hicieron varias paradas. Y a los 3 meses de haber salido de Egipto, llegaron entonces a un lugar muy importante, que es el desierto o el monte de Sinaí. Estoy tratando de resumir para no tomar mucho tiempo. Al monte de Sinaí, a los 3 meses, llegaron primeramente a un desierto,
pero ese desierto tenía un monte, ¿verdad? Por eso se habla por eso la Biblia habla del desierto de Sinaí y también habla del monte de Sinaí donde Moisés tuvo que subir para hablar con Dios. Eso sucedió 3 meses después de haber salido de Egipto. Vamos a leerlo. Éxodo 19 del 1 al 3 dice lo siguiente. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. ¿Ven que hablan del desierto del Sinaí? A los 3 meses, ven ustedes, específico, a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon. Esto es importante. En el desierto de Sinaí ellos acamparon frente al monte. Ven que también habla de un monte. Habla del desierto de Sinaí y habla del monte de Sinaí. Acamparon frente al monte. Y entonces dice, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. ¿Ve? Para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver más adelantito. Lo que queremos resaltar es lo siguiente. Aquí confirma que a los 3 meses de haber salido de Egipto fue que llegaron al desierto o al monte de Sinaí. Entonces, la palabra nos dice que cuando llegaron allí, el pueblo completo acampó. O sea, ellos se quedaron allí por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo, hermanos. Esta llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí o al desierto de Sinaí marca un hito en la historia del pueblo de Israel tan y tan grande que les ha afectado a ellos para toda la vida, al pueblo de Israel, inclusive a nosotros los cristianos también nos hemos visto afectados o nos vemos afectados por lo que sucedió allí. Así de importante fue lo que sucedió allí, en el desierto de Sinaí o en el monte de Sinaí. Nos dice que después que ellos llegaron allí, ellos acamparon y entonces Moisés subió al monte para encontrarse con Dios. ¿Qué le dijo Dios? Vamos a seguir. Hermanos, ustedes se están dando cuenta de una cosa. Nosotros estamos llevando prácticamente, cronológicamente, lo que sucedió con el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. ¿Que pasaron algunas otras cosas en el camino? Sí. ¿Que no las vamos a decir? Pues por supuesto que no. Porque vamos a decir solamente aquellas cosas importantes que tienen que ver con el tema que nosotros estamos estudiando. ¿Verdad? Ok. Vamos entonces a Éxodo 19, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Miren, hermanos, pongan atención a lo que vamos a leer ahora. Esto que vamos a leer ahora es crucial, extraordinariamente crucial para todos que lo podamos comprender. Dice, vuelvo a por eso puse el versículo 3 nuevamente para leerlo, porque ahora toma más noción. Al cual subió Moisés, que fue al monte Sinaí, ¿verdad? Para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, ¿desde dónde? Desde el monte Sinaí. Anúnciale esto ¿a quién? Al pueblo de Jacob. ¿Al pueblo de qué? De Jacob. Y fíjate lo que dice después. Declárale esto al pueblo de Israel. Hermanos, ven ustedes que el pueblo de Israel surge de la descendencia de Jacob, porque a Jacob fue que Dios le cambió el nombre por Israel. Ven ustedes cómo la Biblia se va confirmando ella misma. Es una cosa maravillosa. Vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios y de lo que os he traído hacia mí como sobre alas de águila. Sigue diciendo, si ahora vosotros me sois del todo obedientes y cumplís mi ¿qué?
mi pacto. ¿Recuerdan lo que les dije? Que en el camino Dios había hecho un pacto con ellos. Ok, aquí está. Seréis mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes van a ser mi propiedad exclusiva. No solamente eso, dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Fíjense, mis amados hermanos y amigos, lo importante que son estos textos para nosotros. Cuando Moisés va a hablar con Dios al monte Sinaí, lo primero que Dios hace con Moisés es que le recuerda y le dice, oye, yo te lo estoy recordando para que tú se lo recuerdes a ellos, al pueblo. Recuerden que Moisés era el portavoz del pueblo y a la misma vez era el portavoz de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios comienza mencionándole todas las maravillas, todos los milagros que tuvo que hacer para poder libertar a su pueblo de la esclavitud. Ustedes saben que Dios envió las 10 plagas sobre la nación de Egipto. Y después de las 10 plagas fue que entonces el faraón los dejó ir. ¿Ok? Ahora fíjense lo que dice. Después que le recuerda eso, le dice, ¿tú sabes qué? Yo les voy a proponer ¿un qué? Un pacto. ¿A quién? Al pueblo. Yo les voy a proponer un pacto. Y si ellos son obedientes, leímos bien, ¿verdad? Versículo 5. Si ellos son obedientes, ¿a qué? A ese pacto. Ajá, si ellos son obedientes, y ese pueblo que está ahí, al pie del monte, que está acampando, si ese pueblo, yo voy a proponerles un pacto, si ese pueblo es obediente a ese pacto, yo voy a hacer de ustedes, dice aquí, mi propiedad exclusiva. No solamente eso, yo los voy a hacer una nación santa. Hermanos, Dios les estaba prometiendo que los iba a hacer los representantes de Dios en la tierra. ¡Qué maravillosa bendición! ¡Qué maravillosa bendición! Iban a ser los representantes de Dios en la tierra. Fíjense ustedes, hablamos de el paralelismo que había entre lo que sucedió en el huerto del Edén y lo que va a suceder o lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Fíjense ustedes que en el huerto del Edén, el primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres fue un pacto ¿de qué? De obediencia. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, libera a su pueblo de Egipto, lo primero que Dios hace con su pueblo es que un pacto de obediencia también. Gloria sea mi Dios. ¿Ven ustedes la similitud? Pero no solamente eso es una cosa importante. Fíjense ustedes que Dios pudo haber hecho ese pacto con ese pueblo mientras ese pueblo estuvo en Egipto. Y Dios les pudo haber dicho, oye, yo los voy a liberar, yo los quiero liberar y yo los voy a mandar aquí 10 plagas para que los dejen ir. Y el faraón, rey, los va a dejar ir. Pero yo voy a hacer un pacto con ustedes y ustedes me tienen que obedecer. Dios pudo haber hecho eso mientras el pueblo estuvo en Egipto, ¿verdad que sí? Pero no lo hizo. Dios esperó a liberarlos a ellos, a que el pueblo fuera libre, hermanos, libre. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Gloria sea nuestro Dios. Dios nos presenta las alternativas
Y los que toman la decisión somos nosotros. Dios esperó a que ellos fueran libres. ¿Cuál hay otra similitud con el huerto del Edén? Hermanos, nuestros primeros padres también eran libres. Nuestros primeros padres tenían libre albedrío. Oigan, nuestros primeros padres eran tan y tan libres, que ellos decidieron desobedecer y violar el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con ellos. Así de libres eran ellos. Dios quiso liberar a su pueblo primero, hacerlos libres, para luego que ellos fueran libres, proponerles el pacto para que ellos voluntariamente, siendo personas libres, decidieran voluntariamente aceptar o no aceptar el pacto. Gloria sea mi Dios. ¡Qué perfección hay en la Biblia! ¡Qué armonía maravillosa existe en la palabra de nuestro Dios! Entonces, como dije ahorita, como les dije previamente, el primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres fue un pacto de obediencia. Y el primer pacto que Dios hace con su pueblo, después de haberlos liberado, es un pacto también de obediencia. ¿Ven ustedes la similitud? ¿Ven ustedes paralelismo que hay entre uno y otro? ¿Ven cómo la historia se va repitiendo? Ahora bien, espero que me vayan entendiendo lo que queremos decirle. ¿Qué hizo Moisés? ¿Y qué respondió el pueblo? Vamos a verlo. Hermanos, ¿se dan cuenta de que vamos cronológicamente, prácticamente texto por texto? ¿Por qué? Hermano, esto es importante. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque nosotros queremos presentarle lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Hermanos, uno escucha tantas cosas, tantos disparates de predicadores, de dirigentes religiosos que hablan sobre esto, y tantos disparates que hablan. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que la gente se lo cree. Como la gente no corrobora lo que los dirigentes religiosos dicen, y todo lo que ellos dicen, sí, lo vamos a creer, sí. Pues si lo dice lo vamos a creer. Y dicen tantos disparates, hermano. Nosotros queremos que todos ustedes estén conscientes de lo que habla la palabra de Dios. Y lo están leyendo ustedes porque se lo estamos presentando y le decimos dónde es que está, para que ustedes lo corroboren, para que vean que no le estamos mintiendo. ¿Lo ven? Vamos allá. Ok, ya yo había hecho el cambio. Éxodo 19, fíjense, estamos en capítulo 19, versículos del 7 al 11. Dice: Moisés, después de haber Dios hablado con él, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas las palabras que el Señor había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo. ¿Cuánto? La mitad del pueblo. Una cuarta parte. 2/3 partes. No. Todo el pueblo. ¿Lo estamos leyendo? Todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Qué dijeron? Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Cumpliremos. ¿Qué significa cumpliremos? Obedeceremos. Obedeceremos el pacto que Él nos va a proponer. Dice: así que a Moisés le llevó el Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti. Moisés, ven ustedes que Moisés era el portavoz del pueblo. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas,
y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿Están viendo? Fíjense que aquí entonces Moisés va donde el pueblo a comunicarle lo que Dios ha dicho. La intención de Dios de hacer un pacto con ellos. Fíjense que hasta ahora Dios no le ha dicho el pacto. Dios no le ha dicho en qué va a consistir el pacto. Él le dijo que sí, que iba a hacer un pacto, pero no le dijo en qué iba a consistir. ¿Y qué dijo el pueblo? Cumpliremos. Que esto es igual a obedeceremos. ¿Qué cosa? Pues el pacto. Ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros, no te preocupes. Nosotros lo vamos a obedecer. Lo otro es, fíjense, que no fueron los ancianos los que dijeron cumpliremos. No fue Moisés que dijo cumpliremos. Dice, todo el pueblo a una sola voz. Es decir, que todo el pueblo se comprometió en obedecer y cumplir ese pacto que Dios le iba a proponer. Nos dice que la orden de Dios es prepárense porque al tercer día yo voy a descender al monte en una columna de fuego. Ven ustedes, para hablar con el pueblo. Y en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer Dios con el pueblo, hermanos? Sellar ese pacto. En otras palabras, que lo van a firmar, si fueran hoy, en tiempo de hoy, para sellar ese pacto. Hermanos, amigos, me van siguiendo. Vamos texto por texto para que no sean confundidos, para que si alguien le viene a hablar sobre esto y le presenta otra cosa, ustedes sepan, la Biblia dice, mira, en Éxodo 19, esto y esto. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que tú estás diciendo no es lo que dice la Biblia. Porque el enemigo quiere confundirnos. Eso es lo que el enemigo quiere, confundirnos. ¿Ven ustedes lo que el enemigo ha hecho con el asunto ese de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obra y obedeciendo la ley, y que ahora es por gracia y por fe? Pues hace lo mismo, trata de confundir a la gente. El problema es que como no se corrobora con la palabra, se cree, se acepta y son confundidos. Ok, bueno, al tercer día, ¿verdad? Es lo que dice aquí. ¿Qué pasó después? Vamos a seguir leyendo. Seguimos en Éxodo 19, capítulo 19. En esta ocasión, del versículo 16 al 20, dice: en la madrugada del tercer día, o sea que llegó el día que íbamos a sellar el pacto, hubo truenos, relámpagos y una densa nube que se postó sobre el monte. Un toque muy fuerte de la trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Hermano, esto es importante, importantísimo. Dios estaba descendiendo al monte. Dice, Dios se posó sobre el monte. Dios estaba descendiendo al monte. Y dice que había un toque muy fuerte de la trompeta. Y ese toque de la trompeta, ese sonido de la trompeta, puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Vamos a seguir leyendo. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Este es otro detalle muy importante. Y ellos se detuvieron al pie del monte. ¿Ven ustedes? El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Gloria sea su nombre. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno. Todo monte se sacudía violentamente. Y dice
y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Oh, pues entonces, quien estaba sonando la trompeta, hermanos, amigos, no eran los trompetistas del pueblo de Israel. No eran los trompetistas del pueblo de Israel. Quien estaba sonando la trompeta eran los ángeles de Dios. Gloria sea su nombre. Oigan, esto es una ilustración. Cuando Dios descendió al monte, el apóstol Pablo nos dice en Tesalonicenses y en Corintios que cuando el Señor venga, ahora regrese nuevamente, también se va a tocar la trompeta. Los ángeles de Dios van a tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque la trompeta lo que hace es que anuncia la llegada del Rey. Gloria sea su nombre. Se puede decir que entonces el descender de Dios al monte Sinaí es una ilustración de lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria a buscar a su pueblo. Alabado sea su nombre. ¿Ven ustedes qué maravillosa es la Biblia? Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Nos está presentando de una manera muy ilustrativa lo que va a suceder. Fíjense otro detalle importante que queremos resaltar. Dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro de Dios. Para que fuera al encuentro de Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Hermanos, ¿por qué Moisés tuvo que sacar a todo el pueblo del campamento, de donde estaban, donde estuvieran? No. Tienen que salir. Vamos a estar todos frente al monte. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Todos tenemos que estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque ese pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, era un pacto con todo el pueblo, pero a la misma vez era un pacto individual con cada persona. Me van escuchando ustedes, ¿verdad? Un pacto individual con cada persona. ¿Por qué? Porque la salvación siempre es individual. La decisión de salvarse siempre es individual. La decisión de aceptar al Señor Jesús como Salvador personal siempre es individual. No es colectiva. Por más que nosotros querramos a un familiar, la decisión es individual. Por eso fue que Moisés tuvo que sacar a todo el pueblo y presentárselo delante de la presencia de Dios. Porque ese pacto que Dios iba a sellar con su pueblo, aunque era un pacto colectivo, porque era con todo el pueblo, era también un pacto individual con cada miembro del pueblo. Con cada miembro del pueblo. ¿Ven ustedes? Entonces, dice que el Señor descendió del monte y entonces dice, este texto es importante, el versículo 20 dice, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. ¿Verdad? Para que subiera, hermanos. Quiero adelantarles algo, porque ya el tiempo se está acabando. Estamos en Éxodo capítulo 19, versículo 20, ¿verdad? Y estamos diciendo que lo estamos llevando cronológicamente, parte por parte, parte por parte. Quiero hacerles un adelanto de lo que vamos a estudiar la semana que viene. En el monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte, ¿qué fue lo que Dios le dio a Moisés? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés?
¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes han leído? Hermanos, después del capítulo 19, va el capítulo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. ¿Y qué se encuentra en Éxodo capítulo 20? Hermanos, la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? Las 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos. Por lo tanto, ¿en qué consistía el pacto? El pacto consistía en la ley de los 10 mandamientos. ¿A qué se comprometió el pueblo? A cumplir, a obedecer la ley de los 10 mandamientos. Y yo les pregunto, ¿no es eso un pacto de obediencia? ¿Verdad que sí? Exactamente el mismo pacto de obediencia que hicieron nuestros primeros padres con nuestro Dios en el huerto del Edén. Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, esto apenas está empezando. Hay todavía mucho, pero que mucho más. Por eso le invitamos a nuestro próximo estudio. Que tengan una feliz semana. Y le estamos invitando para nuestro próximo estudio en la próxima semana. Recuerden, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Alabado sea su nombre. Así que le hacemos la invitación. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.